Buenos días. Bueno, entonces, pues vamos a dar inicio a esta 23 videoconferencia temática para medios de comunicación que organiza el Consejo Asesor de Difusión, Comunicación y Relaciones Públicas CADI de los Centros de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En esta ocasión tenemos el tema Elecciones Federales del 2012, ¿qué esperar? Están con nosotros investigadores del CIESAS, del CIDE y del COLEF. En primer lugar, vamos a escuchar al doctor Alberto Asís Nasif, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS DF, con el tema Rumbo al 2012. El doctor Alberto Asís Nasif es investigador de tiempo completo del CIESAS DF desde 1981, cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, Jalisco, y la maestría en Sociología en la Universidad Iberoamericana, institución donde también estudió el doctorado en Ciencias Sociales. De igual forma, realizó estudios de postdoctorado en Sociología Política en el por el CIESAS en el 2009. ¿Se cayó? Se cayó el colegio de la frontera. Sí, por la tele está la Ya estamos otra vez. Perfecto. Ok, perfecto. La obra esta de México, una democracia vulnerada, en coautoría con el doctor Jorge Alonso. Tiene la palabra el doctor Asís. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación para participar en estos eventos de los Centros Públicos de Investigación del CONACYT. El tema de ahora, pues, las elecciones federales del 2012, ¿qué esperar? Y quiero presentar en el tiempo que tengo, que son, me dijeron que alrededor de 15 minutos, una serie de factores muy puntualmente dichos para ver cuál es el escenario que se está construyendo rumbo a la elección del 2012. El primer supuesto que quiero plantear es que la elección está en proceso de elaboración. Todos los temas, los actores, los personajes y los procesos todavía están, digamos, en una fase de definición, y que lo que estamos viendo ahorita en términos de las preferencias de voto que nos dicen las encuestas, seguramente va a cambiar de manera importante. Quisiera empezar con una serie de datos de las últimas semanas, de los últimos días, que nos dicen en efecto cómo se están moviendo los partidos, los candidatos, las situaciones que rodean a la vida política de estos actores, y que de alguna manera nos van a presentar un escenario que todavía no está del todo perfilado. Pareciera que está tomando cada vez más fuerza, y este es el supuesto, de que estamos como en un mundo al revés, que los partidos y los candidatos, con la idea que nos habíamos hecho hace algunos meses, están cambiando y se están moviendo de forma importante. Por ejemplo, en el PRI vemos que hay una serie de acciones, ahora cambian a su líder nacional, o sea, finalmente los costos políticos de un mal gobierno en el estado de Coahuila causaron la renuncia de su líder nacional.
esto que se veía ya como un paseo, un día de campo para el PRI frente a las elecciones, un candidato que de alguna manera se había dado el lujo de escoger al líder de su partido y apadrinarlo, pues tuvo que cambiar violentamente por esta suerte como de opinión pública en contra, que fue generando una transformación en el personaje y en los planes del Partido Revolucionario Institucional. Llega un nuevo dirigente, Pedro Joaquín Caldwell, y de alguna manera tendrá que ir a trabajar y a negociar el malestar que generó las condiciones de su coalición electoral con el Partido Verde y con el Partido Nueva Alianza. Vemos que en Acción Nacional no se definen del todo todavía que hay 3 precandidatos, hay otros 2 ahí que están, pero en realidad hay 3 que son los que están disputándose la candidatura, y que de alguna manera Acción Nacional está un poco hecho bolas, atrapado en sus reglas que se puso, mientras sus 2 contrincantes ya definieron precisamente quiénes van a ser sus candidatos a la presidencia. Y en el PRD, lo digo esto en Acción Nacional porque Acción Nacional se supone que es un partido muy institucionalizado, muy democrático, y está teniendo problemas, digamos, hay un problema entre la realidad política que se le está imponiendo y las reglas, los pocos acuerdos y consensos internos que está logrando, que no está logrando establecer, digamos, para tener ya una candidatura en firme. En cuanto al PRD, todas las inercias y todos los presagios decían que iba a haber un conflicto, que finalmente iba a haber 2 candidatos que se iban a pelear, que iban a ir separados, y entonces vemos ahí que sucedió todo lo contrario, que hubo un muy buen arreglo, que no hubo conflicto y que de alguna manera los grupos internos se pusieron de acuerdo y perfilaron el candidato de acuerdo a los instrumentos que habían diseñado para eso. Esto nos da, estos 3 elementos nos dan el supuesto de que se están transformando las condiciones y que estamos viviendo una suerte de mundo al revés, por lo cual estamos en el prólogo de una elección presidencial que de alguna manera todavía no sabemos con precisión de qué tipo de ingredientes va a estar compuesta. Junto a esto creo que hay otros asuntos importantes, y esto sería el segundo elemento, es decir, ya tenemos en el escenario que hay cada vez que hay una elección en este país, ya sea federal, ya sea local, tenemos un conjunto, una miscelánea de piezas que se integran y que rigurosamente aparecen, como la compra del voto, la guerra sucia, el poco espacio para el debate, una mediatización de las campañas, muy poca deliberación, el tráfico de los programas sociales como una forma de estar ahí presente en esta suerte de mecanismos clientelares, los apoyos de los gobernadores o a nivel federal el apoyo del gobierno federal y de alguna manera candidatos que están tratando de ubicarse en una perspectiva tanto mediática como propagandística, pero que están muy lejos de avalar propuestas serias que de alguna manera nos puedan presentar diferencias, y las ofertas que se hacen, las promesas de campaña se han desgastado de tal manera que una buena cantidad de ciudadanos sabe que lo que prometen los candidatos en campaña no lo van a cumplir cuando lleguen al gobierno, y este mecanismo ha ido atrofiando un poco la confianza institucional en los procesos electorales. El reciente caso, y este sería otro asunto, el reciente caso de Michoacán nos muestra que también es importante una correlación. Cuando hay una evaluación muy negativa de un gobierno, es muy difícil que el mismo partido gane la elección, sobre todo en contextos de alta competencia. Se pueden dar casos en donde puede haber una mala evaluación de un gobierno, pero el contexto de la competencia es muy bajo, y entonces el partido puede volver
a ganar. Esto lo tiene presente Acción Nacional, en donde su evaluación está siendo muy disputada, muy debatida. Ellos pensaban que Michoacán les podía dar como la punta de lanza para simbólicamente empezar a trabajar, digamos, una sucesión presidencial que empezara con el triunfo michoacano y que de alguna manera legitimara la estrategia de seguridad y de combate al crimen organizado. Esto no pasó así, y entonces ellos están, los panistas y el gobierno federal, pues ahora están un poco desconcertados y están acusando que hubo ahí un pacto entre el Partido Revolucionario Institucional y el narcotráfico para que ganaran estas elecciones. Rumbo al 2012, que de alguna manera es la forma como yo llamé esta intervención, quiero plantear puntualmente ahora una serie de elementos. El primero serían los escenarios y los candidatos. Si los supuestos que acabamos de establecer tienen alguna certeza de llegarse a cumplir, es decir, de que los escenarios y las correlaciones se van a modificar de forma importante, entonces creo yo que estamos asistiendo al final de un ciclo en donde las mediciones electorales nos mostraban que había una preferencia y una jerarquía en la mayoría de las encuestas que nos indicaban que el PRI es el puntero, que Acción Nacional estaba en un segundo sitio y que el PRD estaba en una tercera posición. Si revisamos encuestas como las de GEA-ISA, las de Mitofsky, vemos los seguimientos que se han hecho, las encuestas publicadas en los diarios como en el Universal o en Reforma, otras encuestas que han circulado, pues de alguna manera esta jerarquía nos muestra que así estaban las cosas, por lo menos, o así están hasta estos momentos, pero que el supuesto de que el actual ciclo se está terminando y de que van a empezar ya, digamos, propiamente las precampañas, van a empezar ya las candidaturas o precandidaturas ya en serio, presumimos que van a transformarse estos números y se van a empezar a ajustar ya en el sentido de una competencia. Hay una serie de datos que nos muestran también los estudios demoscópicos y las evaluaciones, las encuestas, que nos hablan de que no sabemos exactamente si la elección se va a polarizar, si la elección del 2012 va a ser entre dos opciones o va a ser entre tres opciones. Tenemos una larga tradición ya, por lo menos desde 1988, en donde hemos venido viendo que las sucesiones presidenciales se polarizan y hay dos competidores fuertes y hay una tercera posición que se cae o que se va rezagando de forma importante. Creo que todavía este asunto no está resuelto y lo vamos a ir viendo en las próximas semanas y en los próximos meses. Pareciera que por el contexto de lo que está pasando en estos días, es decir, hay una suerte de tensión muy fuerte entre el PRI y el gobierno federal, entre el PRI y Acción Nacional, pensando que esta va a ser realmente la polarización de la elección. Sin embargo, no hay que descuidar el frente de la izquierda, que de alguna manera nos está mostrando que puede volver a ser competitivo, sobre todo por las transformaciones que está teniendo su candidato Andrés Manuel López Obrador y los resultados que vemos que está operando, es decir, corrigiendo los errores que cometió en el 2006. En esta perspectiva, creo que hay otro conjunto de elementos que están rodeando el proceso electoral y que tiene que ver con los actores. Hay una serie de actores que van a estar o que ya están en primera fila, en segunda fila, en tercera fila, rumbo al proceso de la sucesión presidencial. En primera fila creo que vamos a ver, por supuesto, y ya lo estamos atestiguando y observando de forma cotidiana, las televisoras, el duopolio televisivo que va a marcar, creo yo, en muchos sentidos,
la visibilidad de las agendas, la modulación, es decir, los tonos de la campaña, los formatos, una suerte como de imaginarios que se van a construir en la entrevista que se hizo hace algunas semanas, por ejemplo, que le hicieron a Andrés Manuel López Obrador, que le hizo Joaquín López Dóriga, pues se veía ahí que había una suerte como de arreglo y de transformación de estos cambios que mencionaba hace un momento, y en donde las televisoras van a jugar este papel muy importante, sobre todo ahora con el nuevo modelo de medios, en donde los tiempos oficiales están restringidos a las etapas y a los procesos que va a marcar la ley, el COFIPE, y que va a administrar el Instituto Federal Electoral. Otros de los actores que van a estar aquí presentes, pues hay una coalición que se ha ido formando alrededor de la candidatura priista de Enrique Peña Nieto, un conjunto de empresarios, de medios, la Iglesia Católica, por lo menos su alta jerarquía, y que de alguna forma van a estar haciéndose cada vez más visibles y más presentes. La otra parte son actores del crimen organizado, los poderes fácticos, esto que ya está señalando la Presidencia de la República, de que las elecciones están amenazadas o de que la democracia está intervenida por estos poderes, como sucedió, dicen, en el caso de Michoacán. Creo que el otro actor fundamental, por supuesto, va a ser la Presidencia de la República, es decir, el aparato del Ejecutivo jugará de alguna manera de forma muy importante, y vemos en estos días cómo ha ido protagonizando el discurso de enfrentamiento hacia el PRI y cómo aquí se está polarizando entre la Presidencia de la República y el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? A través de expedientes, a través de la medición que hizo la OCDE sobre la desigualdad. Dicen que no es en tiempos del PAN, sino que fue en tiempos del PRI, etcétera, etcétera. Creo que hay una serie ahí de expedientes que se pueden ir ventilando y que cada vez van a polarizar más el proceso electoral. También hay que tomar en cuenta pues que tenemos una presidencia que va a ir bajando, es decir, el actor fundamental de la sucesión pues no va a ser el poder ejecutivo, es un poder que va a ir declinando y que de alguna manera nos va a ir mostrando esta parte de la interrogante que planteábamos, si la elección se va a polarizar entre el PAN y el gobierno federal frente al PRI, que es el puntero ahorita, o también se va a ir cayendo esto y va a poder surgir la opción de la izquierda, del movimiento progresista, como una forma de entrar en la competencia y en algún momento disputar esta segunda posición. El otro actor importante pues puede ser, por supuesto, el factor americano, Estados Unidos. ¿Qué papel va a jugar, tomando en cuenta que ellos han tenido siempre una serie de intervenciones, tanto del lado político como del lado económico, financiero? Nuestros aspirantes van a Estados Unidos, hacen allá una serie de visitas, de lobbying, y se presentan como los aspirantes, tomando en cuenta también que ellos van a estar en un proceso electoral muy complicado en Estados Unidos. Y bueno, pues están también los otros medios, los diarios, las radios, los otros poderes, el legislativo y el judicial, que van a estar ahí presente. Quisiera, para respetar el tiempo, concluir que habría que tomar en cuenta también las instituciones que se van a hacer cargo del proceso. En primer lugar, el Instituto Federal Electoral, que todavía está incompleto en su Consejo General y que ha vuelto a surgir ahorita a partir de del dictamen que hizo el Tribunal Electoral, diciéndole a los diputados que tienen que nombrar a estos 3 consejeros para completar el Consejo General del IFE, y que es un proceso que se ha vuelto a reactivar, pero que habría que tener en cuenta que el IFE va a ser un actor fundamental, una institución que va a estar ahí presente y que ha tenido de alguna manera al mismo tiempo una serie de ataques, es decir, ya cualquiera le pega al IFE, ya cualquiera trata de debilitarlo, ya sea por la Iglesia, por los medios o por otros actores que están de alguna manera
manera golpeteando al Instituto Federal Electoral. Y la otra institución importante en este caso pues va a ser el tribunal que de alguna manera ha dado muestras en los últimos expedientes que ha revisado y que ha emitido sus dictámenes, pues de criterios que cambian frente a situaciones que son iguales o muy similares, es decir, un tribunal que no acaba de generar la confianza necesaria como la autoridad última del proceso electoral. Finalmente, creo que ya sabemos que no va a haber ninguna reforma política que cambie o que afecte las condiciones del 2012 y que por lo pronto los partidos políticos están en el mejor de los mundos posibles, es decir, tienen los tiempos oficiales en los medios, que no van a tener que pagar ni un centavo por ellos, y al mismo tiempo recursos millonarios, ¿no?, que van a tener ahora probablemente más recursos que en el 2006, hace 6 años, a pesar de la reforma electoral que nos vendieron, la de 2007-2008, en donde supuestamente era para abaratar los costos de la democracia, pero todos sabemos que esos recursos en buena medida pues van a ir a alimentar las redes del clientelismo, que es una de las formas dominantes de la política que vamos a ir viendo durante todo el proceso electoral del 2012. Por lo pronto dejo estos planteamientos y si hay una segunda oportunidad pues podríamos profundizar en alguno de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos la participación del doctor Asís. A continuación vamos a escuchar al doctor Francisco Javier Aparicio del Centro de Investigación y Docencia Económicas, que nos va a hablar del tema reglas y competitividad electoral rumbo al 2012. Francisco Javier Aparicio es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, es licenciado en Economía por la Universidad de las Américas Puebla y cuenta con estudios de maestría y doctorado en Economía, con especialidad en Economía Política, por la George Mason University. Sus principales áreas de investigación son sistemas electorales y competencia política, economía política de la migración y métodos cuantitativos. Sus publicaciones más recientes han sido difundidas en las revistas World Development, Latin American Politics and Society, Public Choice y Política y Gobierno, así como en los volúmenes de Policy Making in Latin America, How Politics Shapes Policies, debatiendo la reforma política y perspectivas migratorias. Tiene la palabra el doctor Aparicio. ¿Listo, verdad? Bueno, muy buenos días, muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven por internet y en esta videoconferencia. Quiero agradecer a los organizadores de la conferencia por la invitación. Esta es la primera o segunda videoconferencia en la que participo, entonces es todo un poco extraño. Pero bueno, vamos a entrar en materia porque el tiempo es limitado. Yo quiero hablar de un tema específico. Yo creo que el doctor Asís ha hecho una muy buena revisión de las claves que tenemos que tener claras para entender lo que viene en la elección del 2012. Y yo más que hablar de cómo están las preferencias partidistas y lo que están haciendo los partidos, voy a hablar un poquito de los partidos. Pero digamos, más allá de tendencias y preferencias o de la dinámica de las campañas, yo quiero hacer un planteamiento general, un poquito provocador, si gustan. Y la pregunta que quiero plantear en estos 15 minutos es si las nuevas reglas electorales, digamos las reglas que nos dimos o que nos dio el legislador permanente tras la reforma del 2007-2008, si las nuevas reglas electorales propician una mayor competencia electoral, o si quieren matizarlo, si las nuevas reglas electorales propician una mejor competencia electoral. Como algunos sabrán, pues la reforma electoral 2007-2008 pues tiene sus defensores, tiene sus críticos, se reformaron muchas cosas, yo pensaría que algunas buenas, otras no tan buenas.
Pero en concreto, ya que estamos de cara a la primera elección presidencial con estas nuevas reglas, pues yo quisiera tocar algunos puntos para poner en perspectiva si las nuevas reglas ayudan o no ayudan. El primer punto sobre este tema es, pues primero que la verdad es que es muy difícil vincular competitividad electoral con las reglas. A ver, ¿a qué me refiero? Pues una señal clara de que vives en una democracia electoral, pues es ahí donde hay elecciones competidas, donde los partidos a veces pierden, donde los que pierden reconocen su derrota y demás, ¿no? Esa es una evidencia de que vives en una democracia. Evidencia de que no vives en una democracia, pues puede ser desde que no haya elecciones, o puede ser que las elecciones sean meramente simbólicas, testimoniales, que siempre gane el mismo, que los márgenes de victoria sean muy amplios, que no haya alternancia, cosas que vivimos durante hace muchos años, ¿no? En el periodo más, llamémoslo el periodo con hegemonía partidista, o el PRI clásico, le llamo yo. Pero bueno, ¿pero qué pasa en medio, verdad? ¿Qué pasa cuando a veces tienes elecciones competidas y a veces no tan competidas? Hay gente que le cuesta trabajo analizar esos resultados. Por ejemplo, hay personas que si no gana el partido que a ellos les gusta, pues piensan que las elecciones son fraudulentas. Hay gente que piensa que si las elecciones se ganan por mucho margen, son evidencia de clientelismo y compra de votos. Otros piensan, no, eso es evidencia de que un candidato es claramente superior a los demás. En fin, y cuando tenemos elecciones muy competidas, que para mí las elecciones competidas, digamos, elecciones con un estrecho margen de victoria, yo creo que las elecciones competidas son una señal muy saludable de una democracia electoral. El problema en México es que cuando tenemos elecciones muy competidas, pues entonces llegan un montón de fantasmas, ¿verdad? Y pensamos que a lo mejor el triunfo fue culpa del árbitro, a lo mejor el IFE favoreció los dados y le dio el triunfo a un partido, a lo mejor fue un spot de los empresarios el que le dio el triunfo a otro partido, a lo mejor fue la compra de votos, a lo mejor fue el narcotráfico, a lo mejor fue la apatía de los abstencionistas, a lo mejor fue el error de campaña de un candidato de ir o no ir, de ganar o no ganar un debate, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tenemos elecciones reñidas, no sabemos a quién echarle la culpa del resultado. No sabemos si es culpa de los votantes, o es culpa de las reglas, o es culpa del árbitro, o es culpa de las estrategias de campaña. Entonces, simplemente quiero decir eso, que es complicado. Ahora, vean, la elección del 2006, pues todos lo recordamos, la elección del 2006 posiblemente fue la elección presidencial más competida de las últimas décadas en México, o posiblemente fue la elección más competida de los años que tenemos de ser democracia. Yo no sé si son muchos años o pocos años, pero esa fue la elección más competida que habíamos visto. Por la misma razón, es muy difícil que vayamos a tener una elección así de competida. Simplemente es un margen muy estrecho. Los márgenes estrechos son crecientemente frecuentes, pero así de estrechos tampoco son tan frecuentes. ¿Y esto por qué es importante? Pues por lo siguiente, pensemos en el 2012. Si la elección del 2012 es competida, pero no es tan competida como la de 2006, ¿qué interpretación vamos a darle a ese hecho? Digamos, si gana un partido con 5% de margen, o con 10% de margen de victoria, ¿qué nos va a decir ese resultado de las reglas? A la gente que no le gustan las nuevas reglas va a decir, mira, ahí están evidencia de que las nuevas reglas no produjeron elecciones más competitivas. Pero hay algo que ocurre entre las reglas y el resultado electoral, ¿verdad? Está la calidad de los candidatos, la calidad de las campañas y las preferencias de los votantes. Pero yo los quiero incomodar en ese sentido. Razones, a ver, ahí les va. Razones por las cuales las nuevas reglas quizá no contribuyan a tener elecciones más competitivas. Ahí les va. La primera es, pues claro, la restricción a las campañas negativas, ¿no? En las democracias contemporáneas, el flujo de información, el contraste de información entre lo que propone un candidato y lo que propone otro candidato, el contraste en los atributos, el carácter, la personalidad, es muy importante, es información muy valiosa para los votantes, y esta información se transmite de manera muy eficaz mediante las campañas negativas.
Ahora, algunas campañas negativas son mejores que otras, unas son más virtuosas que otras, algunos ataques son más fundados que otros, pero al final es información valiosa. Y en México se pretende restringir las campañas negativas. Eso nos puede producir elecciones menos competitivas. Si no me lo creen, vean, tan sencillo. A ver, para un autócrata, si viviéramos en un régimen autoritario, pues a los autoritarios no les gusta que los critiquen. Los autoritarios tampoco les gusta que los denigren. A Hugo Chávez no le gusta que lo denigren. Bueno, pues al COFIPE tampoco le gusta que se denigren los políticos. Entonces, vean, esto es como preocupante. ¿Qué otra cosa? Bueno, el modelo de acceso a medios, ¿no? Que en el 2007-2008 se vendió como un gran triunfo. A ver, ¿cuál era el problema que teníamos en el pasado? El problema que teníamos en el pasado era que las televisoras y radiodifusoras, al tener una estructura de mercado oligopólica y concentrada, pues las televisoras influían en las campañas de un modo muy importante, digamos, cobrándole precios diferenciados a unos candidatos respecto a otros. Entonces, una televisora puede favorecer a un partido o candidato vendiéndole spots más caros o más baratos, o en mejores horarios. Y eso introducía inequidad en las campañas, no tengo ninguna duda de que eso ocurría. Y entonces ocurrió la reforma electoral y se dijo, bueno, esta reforma le va a quitar la influencia a los medios, porque ahora el IFE va a administrar los spots durante los tiempos oficiales, y esto es más equitativo. La gente que defiende esta reforma no se cansa de decirnos que esta reforma es por la equidad, y por la equidad el IFE ahora tiene que administrar millones y millones de espacios en radio y televisión. A muchos no nos queda claro cómo se puede hacer eso, pero bueno, pero se intenta hacer eso en cualquier cantidad de estaciones de radio y televisión. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Pues que si tú pones a una autoridad centralizada a administrar los tiempos, pues la autoridad centralizada, en este caso el IFE, pues tiene que usar fórmulas. Y no hay fórmulas perfectas. ¿Cuál es la fórmula con la que se asignan espacios de radio y televisión hoy en día? Pues es una fórmula 70% proporcional, de nuevo, 70% proporcional, y 30% equitativa. A la gente le gusta, como hay un 30% de distribución equitativa, les gusta pensar que esta es una regla equitativa, pero yo digo, no, si la regla es 70% proporcional, pues básicamente es una regla proporcional. ¿Cuál es el problema de la regla proporcional? Pues que al partido que mejor le fue en el 2009, que en este caso fue el PRI, pues el partido que mejor le fue en el 2009, ya lo sabemos, desde hoy sabemos que al PRI le van a tocar más spots. Más spots que al PAN, más spots que al PRD, independientemente de las coaliciones. Ahora, ¿son diferencias notables, sí o no? Pues miren, les voy a poner un ejemplo. El PRI en su coalición va a tener alrededor de 11 millones de spots, el PAN va a tener menos de la mitad, 5 millones de spots, y la coalición del PRD alrededor de 4 millones de spots. O sea que el PRI tiene el doble de spots que el PAN, y el doble de spots, y a su vez el doble de spots que la coalición del PRD-PT. Ahora, ¿esto es ilegal? No, no es ilegal, es la ley. El COFIPE dice que así se tienen que distribuir, es más, la Constitución dice que así se tienen que asignar los espacios de radio y televisión. Y el reglamento de radio y televisión del IFE, que ha sido impugnado en múltiples ocasiones, por los intereses afectados por ello, pues es lo que marca la ley. Este es el espíritu de la nueva reforma electoral. Entonces mi pregunta es, ¿acaso es equitativo eso? No tengo dudas de que sea legal. La pregunta es si esto es equitativo. En el 2006 los partidos tenían también acceso a diferentes recursos. En el 2006 el PRI tenía más recursos que el PAN y el PAN tenía más recursos que el PRD, pero que la verdad, ¿quién sabe cómo? A la hora de la verdad, a la hora de los spotazos, Andrés Manuel y Felipe Calderón tuvieron casi la misma cantidad de spots. De nuevo, no sé de cómo les salió, no sé de dónde salió el dinero, pero a la hora de la campaña tuvieron prácticamente la misma cantidad de espacio mediático. Digamos, era algo que se manejaba dentro de un mercado bastante cochinón, pero había un mercado. Ahora no existe ese mercado, no existe el mercado de los spots. Y ya lo sabemos, desde antes de que empiece la campaña, ya sabemos que el partido con el candidato que tiene hoy mayores preferencias va a tener la mayor cantidad de spots. ¿Dónde está la equidad de eso? Ahora, ¿qué se puede hacer con eso? Bueno, pues los partidos que van a tener menos spots, el PAN y el PRD, pues les va a tocar hacer mejores spots.
spots con más punch, sin denigrar al oponente, porque también es ilegal denigrar al oponente. Entonces, esto me preocupa. Ahora, la otra cosa que me preocupa es que el espíritu de la ley pretendió controlar la influencia de los medios, digamos, te quito el mercado de los spots y te controlo, ¿no? Coscorronazo a Televisa, coscorronazo a las radiodifusoras, y a todo el mundo nos gusta escuchar eso, porque las televisoras son malas en el imaginario del público. El problema es que por restringir el mercado de los spots, pues sin querer queriendo propicias la ampliación de otro mercado, y el otro mercado es el mercado negro. Cada vez que tú prohíbes algo, una transacción comercial, propicias el mercado negro de otra cosa. Y la otra cosa que se está propiciando ahora es el mercado negro de las coberturas noticiosas, ¿no? ¿Y quién es el actor dominante en el mercado negro de las coberturas noticiosas? Pues las televisoras y las principales radiodifusoras. O sea, ese mismo enemigo que se quiso atacar con la reforma electoral es el actor dominante del nuevo mercado negro de influencia en las campañas. En cambio, los otros actores, ¿quién se quedó fuera? Pues los empresarios ya no pueden comprar spots, dicen, pero todavía pueden financiar campañas. Los sindicatos públicos ya no pueden comprar spots, pero pueden financiar campañas. Las organizaciones de la sociedad civil, la verdad, no tienen mucho dinero, pero antes, si se juntaban, podían a lo mejor comprar uno que otro spot. Ya no pueden. Podrían financiar campañas, aunque sería más costoso, ¿no? Entonces vean cómo las nuevas reglas te generan unos incentivos que no necesariamente nos dan campañas más competitivas. Último punto, y esto ya tiene que ver con el asunto, con la discusión más amplia de la reforma política, que también está atorada, ya sabemos, por los intereses de quién, en qué partido, ¿verdad? Yo lo diría del siguiente modo: a ver, si estuviéramos en un régimen autocrático o cuasi autocrático, bueno, en un régimen cuasi autocrático, o de partido único, o de partido hegemónico, bueno, a ese régimen no le gustaría tener campañas negativas, no le gustaría que los intereses privados pudieran tener acceso a medios mediante compra de spots, tampoco le gustaría que se pudieran crear nuevos partidos. En el 2012 no se pueden crear nuevos partidos. ¿Por qué? Porque la reforma electoral decidió que solo se pueden crear nuevos partidos en las elecciones intermedias, que es cuando es más difícil crear nuevos partidos, porque a la gente le da flojera votar en las elecciones intermedias. Bueno, volvamos. A nuestro autócrata no le gustaría las campañas negativas, tampoco le gustaría que la sociedad o los grupos de intereses privados pudieran comprar spots. Tampoco le gustaría que hubiera nuevos partidos políticos, y tampoco le gustaría que hubiera candidaturas independientes. Todas esas cosas no le gustarían a un autócrata. Resulta que todas esas cosas las tenemos en nuestra ley hoy en día. Y eso a mí me parece preocupante, porque yo creo que corremos el grave riesgo de que la próxima elección sea menos competitiva que la elección presidencial anterior, y que sea culpa en parte de las reglas. Los dejo con esa provocación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aparicio. Ahora vamos a dar lugar a la presentación del doctor Víctor Alejandro Espinosa Valle con el tema Lo electoral en el centro, el sinuoso camino de la democracia mexicana. Víctor Alejandro Espinosa Valle es doctor en Ciencia Política por la UNAM y en Sociología Política por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es investigador titular del Colegio de la Frontera Norte y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus libros más recientes destacan El voto lejano, Cultura Política y Migración Estados Unidos, México-Estados Unidos, editado por el COLES y Miguel Ángel Porrúa, de 2004. Las rutas de la democracia, elecciones locales en México, por el Centro de Estudios de Política Comparada, en 2007, El Ático, en 2009, y México después, las reformas postelectorales, también de 2009, el cual coordinó junto con Marco Antonio Cortés Guardado. Asimismo, en vías de publicación se encuentra Sufragio Extraterritorial y Democracia, editado por el Instituto Federal Electoral en la colección Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática. Tiene la palabra el doctor Espinosa. Muchas gracias, buenos días
a todos y a todas, y agradezco también la invitación a participar esta mañana en esta 23 videoconferencia temática para medios de comunicación sobre el tema de las elecciones federales del 2012, y desde luego pues por compartir la reflexión con tan brillantes colegas, Alberto Asís Nasif, Francisco Javier Aparicio. Muchas gracias. Reitero, hay algunas cosas, yo había preparado un PowerPoint, pero para un poco seguir con la dinámica, voy a pasar muy rápido y me voy a concentrar en algunas cuestiones puntuales, digamos, señalar algunas cuestiones, porque algunas otras no tiene mucho sentido repetir lo que ya dijeron mis colegas. Yo creo que incluso a lo mejor el tema pudiera haber estado más como marco general al inicio, ¿no? Estas reflexiones de corte más general. Y a lo mejor remarcar algunas otras sobre lo central de los procesos electorales que pudieran ser reiterativas en la reflexión, pero que creo que no está de más recordar cada que estamos ante un proceso electoral como el que estamos viviendo. Efectivamente, yo digo que lo electoral está en el centro, ¿no? Dada la historia política de este país, por nuestra particular entrada a la democracia, en donde, desde luego, perdónenme que voy a brincar algunas cuestiones, voy a llegar solamente al final a unos cuadros también para que ustedes tengan de referente cuáles fueron los resultados de las elecciones anteriores, las últimas 3 elecciones presidenciales. Pero lo que subrayo es que, dada este particular proceso de nuestro proceso de transición, reitero, pues lo electoral ha estado en el centro, ante la falta de grandes acuerdos, de hechos disruptivos, como tuvieron otros países que culminaron con incluso aquellas democracias exitosas con una nueva normatividad general, una nueva constitución. Nosotros no tuvimos nada de eso, tuvimos un prolongado proceso de liberalización política, ¿no? Como algunos autores señalan, y ante la falta de estos acuerdos que todavía podemos ver reflejados, por ejemplo, en la imposibilidad de llegar a acuerdos para nombrar a 3 integrantes del árbitro electoral, que es un buen ejemplo, digamos, de esta incapacidad de las fuerzas políticas, de los actores, para llegar a grandes acuerdos. Y también, desde mi punto de vista, esta falta de acuerdos y de un proceso fuerte de consolidación democrática, pues evidencia la fragilidad de la misma, ¿no? Y la imposibilidad de arribar a una misma consolidación exitosa. Perdónenme, pero voy a pasar. Yo creo que la creación del Instituto Federal Electoral el 11 de octubre del 90, da inicio a una nueva época en la historia política nacional, es un referente fundamental, es de las pocas instituciones, el IFE y el IFAI, sin duda, creadas durante este prolongado proceso de transición política mexicana, ¿no? Y porque, pues hasta esa fecha, el gobierno central organizaba y calificaba las elecciones y se ponía en entredicho la legitimidad de los mismos, que era una característica de nuestra vida política. La elección del 88, sin duda, marca el inicio, pues, de esta nueva época y la necesidad de sacar de la égida del autocontrol gubernamental y la creación de un órgano electoral autónomo después de lo cuestionado que fueron esos procesos del 98. Viene a generar el IFE una nueva perspectiva de los procesos electorales que se carecía hasta ese momento. Yo creo que, dado lo central de los procesos electorales para el proceso de cambio político en el país, por eso son tan importantes los procesos electorales, y dado que vivimos en un sistema político presidencialista, pues por eso adquieren especial relevancia las elecciones presidenciales. La madre de todas las elecciones, pudiéramos decir, es la elección presidencial, sobre todo en un
régimen presidencialista, y de ahí también, dado este carácter, esta naturaleza de la forma de gobierno mexicana, la centralidad que adquieren las figuras, los liderazgos y los candidatos que a lo mejor en procesos electorales bajo democracias parlamentarias o son semipresidenciales no adquieren esa centralidad. Por eso preocupa, digamos, la fragilidad de la democracia que vivimos, por eso preocupa la forma en la que arribamos cada 6 años a los procesos electorales, por eso preocupa la falta de acuerdo de los actores para definir y completar el órgano electoral que habrá de organizar y de conducir el proceso electoral. Rápidamente, es interesante para luego pasar a esas puntualizaciones precisas de las que hablaba. Estos son los resultados de la elección del 94, nada más para que ustedes los tengan de referencia. Es importante ver cómo también elección tras elección la abstención se ha incrementado y deberíamos de preguntarnos por qué, pero en el 94, con la diferencia de los lugares que ocupan el segundo y el tercer lugar, PAN y PRD, digamos PRD en términos de, por señalar a la izquierda, es muy similar a la fotografía de este momento que nos da los diversos sondeos. Es decir, un PRI arriba, pero estos fueron los resultados ya definitivos, pero me refiero a la fotografía actual. Un PAN que estaría ocupando los candidatos, cualquiera que sea del PAN en este momento, un 16-17%, y un 25-26% que señalan las encuestas que tiene en este momento el aspirante o cuasi candidato, porque legalmente no lo son, ni Enrique Peña Nieto ni Andrés Manuel. Andrés Manuel López Obrador ocuparía el lugar del PAN. 6 años después, la abstención sube ligeramente, y bueno, ya sabemos, los resultados electorales a favor de Vicente Fox y del Partido Acción Nacional, pues muestran una diferencia sustancial y un PRI, digamos, que no alcanzó, que se quedó en el camino, ¿no? Con el 36%, una diferencia importante respecto al candidato Vicente Fox. Y finalmente la elección más competida de que tenga memoria la historia de la sucesión presidencial, pues fue la del 2006, en donde el 0.56% fue la diferencia entre Andrés Manuel y Felipe Calderón, y en donde el PRI, digamos, se cayó a un tercer lugar. Y luego voy a volver a la cuestión de la importancia de los lugares que se vayan ocupando y de la forma en que se vayan acomodando las preferencias electorales. Hasta ahí dejo el PowerPoint. Ignoro, aquí les voy a preguntar a los compañeros cómo se regresa a la imagen, y puntualizo con el tiempo que me queda algunas cuestiones. Yo creo que vamos a estar efectivamente a una selección ante un escenario de elecciones competidas, pese a la fotografía que tenemos en la actualidad. Los números que arrojan los sondeos actualmente, nadie que se dedica al análisis electoral podría afirmar que no se moverán, a pesar de las diferencias que existen en este momento. Y también recordar algo que no se ha dicho y que le añade complejidad a lo que ya han dicho mis colegas. Tendremos las elecciones más concurridas, más por los procesos concurrentes, ¿no?, en la historia también de este país. Tendremos, no hay que olvidar, elecciones concurrentes en 15 entidades. Y en esas 15 entidades, además, en 6 de ellas, se disputan las gubernaturas, que son Yucatán, Distrito Federal, Jalisco, Tabasco, Guanajuato y Morelos. Se eligen 925 alcaldes, 559 diputados locales,
y 16 jefes delegacionales, aparte de los 128 senadores y de los 500 diputados federales. De manera que tendremos en la mitad del país prácticamente elecciones tanto federales como locales, y esto añade una dinámica diferente, no solo en términos de las disputas locales, sino también en términos de los retos de la organización electoral, los retos de la capacitación electoral, los retos de los institutos electorales bastante competidos, locales, por cierto, ¿no? Con problemas que vienen arrastrando en términos de organización, del diseño, de la forma en que son integrados los mismos consejos, de manera que pues tendremos una gran efervescencia política federal y local. También tendremos por primera ocasión una elección concurrente en el exterior. Esto es muy interesante. Como ustedes recordarán, en 2006 tuvimos por primera vez una elección desde el exterior, ¿no? Dada las reformas de 2005 a la Constitución y también al COFIPE, pero en esta ocasión los ciudadanos del DF en el exterior votarán por primera ocasión por jefe de gobierno, de manera que pues este es otro reto de organización para los dos institutos electorales involucrados. Y también tenemos el espejo reciente de la elección para gobernador desde el exterior en Michoacán, ¿no? En donde por segunda ocasión fueron a votar. El gran problema, para no decir mucho más, porque este es un tema, digamos, de la participación extraterritorial, el gran problema es el problema de la participación, los magros resultados. Por ejemplo, en Michoacán, ustedes saben que acaba de pasar la elección, tuvimos menos votos desde el exterior que en 2007 cuando fue la primera ocasión. Tuvimos 8 votos, tuvimos 341 votos hoy en la elección de Michoacán, a diferencia de 349. Y en la elección federal del 2006 presidencial tuvimos 32.632. Aquí viene toda una reflexión acerca de incluso de los costos de los procesos electorales del exterior, pero esta es otra elección. ¿Dónde es otra situación? ¿Dónde estamos en este momento? Bueno, estamos ante dos cuasi candidatos, ¿no? Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, con dos partidos que pese a lo que sucedió con el liderazgo del PRI, salieron de alguna manera airosos de sus procesos de selección, y habría que recordar que los procesos de selección de candidatos en los partidos políticos son uno de los momentos más críticos. Mucho dependerá de la suerte de los resultados electorales, la forma en que salgan o culminen su proceso de designación interno. Bastaría recordar la catástrofe para el PRI en 2006 ante el pleito interno encabezado por el Roberto Madrazo y el Bester Gordillo, ¿no? Que fue un desastre, digamos, que se vio reflejado en el proceso, en los resultados electorales, y ahora estamos ante una izquierda que mediante una operación quirúrgica salió pues muy fortalecido de este proceso, y ahí están los datos reflejados inmediatamente en las encuestas, y el PRI con un candidato. Tienen la desventaja que no tendrán tiempos de pre-campaña, ¿no? Pero tenemos a un PAN que quisiera haber salido en estas mismas condiciones, pero que se encuentra en la encrucijada, desde mi punto de vista, con tres presuntos o tres pretendientes, ¿no? Con diferentes números y con una fuerte presión, como decía bien Alberto, desde la Presidencia de la República, para que los tres asuman un compromiso continuista en esto que ha sido la estrategia central del gobierno calderonista, que es la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, y en donde tiene su arma de dos filos. No me queda duda que el candidato más cercano al presidente, Ernesto Cordero, ¿no? lo está asumiendo sin ninguna posibilidad de no asumirlo, porque ese es su papel. Pero en el caso de Santiago Krill y Josefina Vázquez Mota,
tienen la posibilidad de llegar a presentar, a ascender en las preferencias, y la vía de una política a rajatabla continuista creo que los pondría en un predicamento para lograr este objetivo. También en el PAN tenemos tiempos perentorios, digamos, hasta el 15, se les amplió el plazo por el IFE hasta el 15 de este mes para la salida de funcionarios, es decir, el equipo o los equipos, vamos a ver una salida permanente en estos días de funcionarios de los 3 niveles panistas que aspiran a una candidatura, que tienen que renunciar, insisto, y que eso le genera acomodos, reacomodos al equipo presidencial, digamos, que ha entrado en su último gobierno, el más difícil, el último año, perdón, de su gobierno, que es un año sumamente complicado, ¿no? Y con muchas presiones que vendrán incluso tanto de los candidatos o precandidatos del PRI, de la izquierda, y probablemente, de no ser Ernesto Cordero, de quien resulte candidato del PAN. Sabemos también recordar que el 18 de este mes dan inicio las precampañas. Parece que los únicos que van, insisto, por estas circunstancias, que ninguno de los 3 se baja, será el PAN en precampaña. Y el 29 de marzo, la sesión del Consejo General del IFE, dando inicio y reconociendo, digamos, y dando el estatus de candidatos a quienes resulten, y al otro día pueden iniciar las campañas electorales que durarán 90 días. Esto, digamos, los tiempos formales, lo que se avecina y lo que veremos en los próximos meses. Una última reflexión sobre lo que yo llamo la importancia del segundo lugar. Iniciaba yo diciendo que la incertidumbre sobre los procesos electorales es un dato importante de la democracia política, digamos, central, básico para reconocer. Creo que esto sí se cumple en términos de la democracia en México, porque aún con las películas, las fotografías que tenemos, no podemos dar por sentado un resultado. Yo creo que van a suceder muchas cosas, no solo por la historia reciente, sino porque la gran disputa en este momento, y va a ser muy interesante, es por el segundo lugar. Yo creo que la importancia del segundo lugar está la mayor expectativa, dado la ventaja de Enrique Peña Nieto en este momento, que no quiere decir, insisto, que vaya a permanecer. Creo que Peña Nieto llegó al tope, digamos, al punto máximo de preferencias, pero aventuro algunas cuestiones provocadoras también, como Francisco Javier, ¿no? Para concluir. El segundo lugar es muy importante porque, salvo que lleguemos a una elección de 3/3, creo que dependerá mucho de la candidatura, de quién sea el candidato o la candidata del Partido Acción Nacional. En este momento, el segundo lugar es Andrés Manuel López Obrador, con casi 20 puntos de diferencia respecto a Peña Nieto, y el tercer lugar, cualquiera de los aspirantes o de los suspirantes de Acción Nacional. Pero si nosotros colocamos alguno de los 3, los escenarios varían. La caída del tercer lugar es fundamental para definir el resultado final. ¿Por qué digo esto? Porque si no llegamos a una elección de 3/3 en las preferencias, digamos, el tercer lugar, si está muy distante, podría los ciudadanos optar por el voto útil, voto estratégico, digamos, que se viene mencionando, y entonces algunos de los, lo dejo ahí, si el tercer lugar, lo más hipotético, lo más distante dadas las preferencias actuales, si el que se cayera fuera Peña Nieto, que descendiera a tercer lugar y se cayera y no tuviera ninguna posibilidad ya por la caída tan pronunciada, creo que la beneficiada sería Josefina Vázquez Mota. Si el que se cae del segundo lugar a tercer lugar y ya no tiene posibilidades de competir, los votos de Andrés Manuel también serían para Josefina Vázquez Mota.
Pero si la que se cae es Josefina Vázquez Mota, creo yo, sería Peña Nieto el beneficiado de los votos. De manera que en este momento la posibilidad de entrar a la competencia y situarse ahí y luchar por el segundo lugar, desde mi punto de vista, con los datos que tengo en este momento, sería la candidatura de Josefina Vázquez Mota, más retirado Santiago Grill y muy alejado Ernesto Cordero. Lo dejo ahí, yo sé que es una provocación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación, y ahora vamos a dar lugar a una sesión de preguntas por parte de los medios que nos acompañan. No sé si quisieran presentarse, por favor, y hacer sus preguntas o comentarios. Hola, buenos días, soy Verónica Vega de Investigación y Desarrollo de la Jornada. Yo quiero hacer una pregunta muy particular a los tres ponentes. El doctor Adolfo bien decía que lejos de avalar propuestas serias, y bueno, yo he tenido la oportunidad de participar en las 3 últimas elecciones presidenciales, y me gustaría que me dieran su opinión, ¿por qué se carece de propuestas serias? Quizá todos lo sabemos, pero a mí me gustaría contar con su opinión, en muy particular, ¿por qué no hacen propuestas serias en cuanto, por ejemplo, a temas científicos, o en cuanto a temas culturales? Siempre es como propuestas sociales, pero no se enfocan a algo muy particular, que sería, a mí en particular me gustaría, sobre los temas científicos. Si me dan su opinión, si fuera tan amable. ¿Hacemos varias? ¿Va a ser una ronda o...? Sí, hacemos una ronda de preguntas. Ok, ¿alguna otra pregunta que tengan? Gracias. Arián Díaz, del periódico La Jornada. Quisiera conocer su opinión respecto a esta polémica que se ha dado entre el PRI y el presidente Calderón respecto a la introducción del narco en el proceso electoral, y que bueno, es lo que ahorita está sonando en los medios, ¿no? De las declaraciones de ayer de Peña Nieto y cómo responde a la Secretaría de Gobernación. ¿Qué opinan ustedes de esto? Gracias. Sí. Hola, buenos días, soy Mariana Maldonado del diario 24 Horas. Bueno, yo quisiera saber su opinión sobre cuánto podría beneficiar al PRI esta alianza que hicieron con el PANAL y con el Verde, porque pues vemos que dentro del PRI hay ya bastantes pues priistas molestos, y que incluso esto está permeando a cúpulas más arriba. Entonces quisiera saber si esta coalición va a beneficiar en las elecciones o va para atrás. Ok. Ustedes, no sé si haya alguien que quisiera hacer alguna pregunta, algún medio que esté allí presente. Okay, bueno, entonces quisiera primero, igual en el lugar en que fueron dándose las participaciones, que fueran igual así las intervenciones. Doctora Suez, quisiera responder, por favor. Sí, cómo no. Bueno, la pregunta sobre las propuestas en temas de ciencia y en temas de cultura, creo que tiene que ver en efecto con ya no digamos la mala formación de nuestros políticos, de lo cual tuvimos una probadita el fin de semana en la FIL, es decir, no leen, no tienen una idea más o menos importante y formada de lo que está pasando en el mundo, son bastante ignorantes, por lo menos el candidato Peña Nieto así lo mostró en la FIL. Creo que la cuestión científica ha sido en estos últimos gobiernos ha sido bastante menospreciada. A pesar de que la ley de ciencia y tecnología dice que por lo menos el 1% del Producto Interno Bruto se tendría que dedicar a estos temas y a estas áreas específicas de la política pública, bueno, pues sabemos que no es más allá del 0.4 lo que se está dedicando en términos presupuestales, y
por diversas partes sabemos que esto es muy negativo para el desarrollo del país, que otros países que han sido exitosos en su desarrollo reciente, pues han dedicado muchos recursos a incrementar los procesos científicos y educativos y culturales en los países, y hay que ver lo que hizo, por ejemplo, Corea del Sur, o hay que ver lo que hizo Brasil en años recientes. Entonces creo que aquí hay un problema estructural importante que esperemos que en la campaña este tema sea uno de los asuntos importantes que la espotización de la campaña permita finalmente debatir, porque sí creo que se está jugando ahí una parte fundamental del desarrollo futuro del país. En cuanto a la vinculación de la otra pregunta, la vinculación esta que está de alguna manera insistentemente mencionando la Presidencia de la República sobre la vinculación del narcotráfico en la democracia y en los procesos electorales, y referido de forma particular al caso de Michoacán, pues creo que aquí hay en efecto hasta ahorita una como de campaña y de efecto mediático de tratar de descalificar lo que sucedió en el proceso electoral de Michoacán, porque si tuvieran los datos y las referencias específicas, tendrían que proceder como autoridad y entonces actuar en consecuencia. Lo que dicen es que se llegó a publicar un desplegado en uno de los principales periódicos de la entidad. Y entonces esa es cuando le dicen, a ver, ¿cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son los datos que usted tiene? Le preguntan a Felipe Calderón, él da este dato, lo cual es bastante endeble en términos de un mecanismo que pudiera poner en riesgo el proceso electoral, ¿no? Sabemos que el expediente va a ir a los tribunales y que ahí finalmente se va a resolver, pero sí creo que por lo pronto es una suerte como de campaña mediática que se está se está reuniendo y se está sumando a otros temas de confrontación con el Partido Revolucionario Institucional. La tercera pregunta, esto de la alianza que formó el PRI con el PANAL y con el Partido Verde, pues ha sido criticada y ha sido criticada externamente en términos de opinión, porque el Partido Verde y el PANAL son dos de los organismos electorales más desprestigiados del espectro. Incluso más el Verde que el PANAL, podríamos decir por los intereses, es decir, que el Partido Verde es una suerte ahí como de registro partidista que usa los mecanismos propagandísticos con cierto éxito y que así logra capturar una parte del voto, porque pues siempre hay incautos, ingenuos, que caen en las trampas mediáticas de este partido. El PANAL pues tiene por lo menos los intereses gremiales del sindicato de maestros, y sabemos que cuenta con una maquinaria pues a lo mejor muchas veces demasiado valorada, más allá de lo que es en realidad una maquinaria electoral, pero bueno, finalmente ahí tratan siempre de cultivar esta suerte como de estructura burocrático-electoral que ha formado el PANAL. Y en términos internos al PRI le ha costado también una suerte como de molestia y de inconformidad en sus propias bases, porque se ve que se vendió muy alta la alianza, es decir, que compraron muy alto lo que el PANAL y el Verde le vendieron al PRI, es decir, que es un producto que no vale tanto y le están ofreciendo mucho más de lo que vale. Entonces el sobreprecio pues también es una cuestión que ya lo experimentaron en el año 2006, es decir, esta alianza que tuvieron los priistas con el Partido Verde, pues también les vendieron mucho más de lo que en realidad les aportaron y tuvieron que darles una serie de posiciones en el Congreso. Creo que ahora están en la misma situación, pero tanto por quien lo hizo, que fue Moreira, muy cercano al PANAL, como por
tratar de no descuidar ninguno de los ángulos que pudieran darle, previendo una elección muy cerrada y muy competida, que pudieran darle la diferencia, el plus para ganar la presidencia de la República. De todas maneras, sabemos que esta situación le va a costar en términos de prestigio y en términos de opinión pública al Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, doctor. Doctor Aparicio, si quiere, por favor, responder estas preguntas. ¿Ya se cayó? ¿Sí está? Doctor Aparicio, ¿sí me escucha? Sí, pues ya le pongo. ¿Me escuchan? Ya. ¿Ya, Sí. Sí. Adelante. ¿Y escucharon lo que dije hace 10 segundos? No. No, ¿verdad? No Bueno, escuchamos. va. No, digo que voy a contestar rápidamente estas tres preguntas y aprovecho para irme despidiendo porque tengo que estar 11:30 a 100 metros de aquí. Bueno, pero agradezco mucho la invitación, de verdad, y su atención y su paciencia. Tres temas. A ver, la primera pregunta yo lo interpreto como de hacia dónde van las propuestas sobre ciencia y tecnología. Yo diría, bueno, estamos ahorita todavía muy temprano en la campaña, apenas las precampañas todavía no empiezan, ¿verdad? Ya tenemos 2 de 3 candidatos, pero las precampañas legales, oficiales, todavía no empiezan. Una de esas consecuencias curiosas de la ley. Pero yo creo que más adelante sobre la campaña habrá posicionamientos, aunque sí tengo claro que para la campaña presidencial el tema de ciencia y tecnología pues no es uno de esos no es de los temas más sexys. Pero no tengo dudas que a la hora de entrar al detalle fino de las propuestas, digamos, no tengo dudas que en el sitio internet de cada uno de los 3 candidatos, donde van a ver, espero que pongan un poquito de carnita sobre propuestas específicas sobre diferentes temas, pues vamos a observar cosas interesantes, ¿no? Para mí el tema de apoyo a ciencia y tecnología, pues más que si eso no es un tema de campaña, yo creo que es más un tema de gestión y de ver que se hagan las cosas bien, ¿no? Entonces, no esperaría que tuviera un papel prominente durante las campañas. Sí esperaría que durante la siguiente administración se le pusieran pues mayor atención al área de ciencia y tecnología de lo que ha ocurrido en los últimos 12 años. Y bueno, ahora el segundo tema tiene que ver con el asunto del narcotráfico, la influencia del narcotráfico en las campañas. Este es un tema del que conozco muy poco, pero es un tema que crecientemente me incomoda más. Creo que el caso de Michoacán nos lo revela de manera muy clara, ¿no? Entonces, en las elecciones de Michoacán, la hermana de Cocó Calderón, la hermana del presidente Calderón, dijo que pues las elecciones se podían llevar a cabo de manera normal, a pesar de los problemas que tienen con el narcotráfico. Una vez que perdió, pues descubrió que la verdad no, que a lo mejor fue por el narco que perdió. De nuevo, lo quiero vincular con lo que dije hace rato, que una señal de que todavía no somos una democracia consolidada es que nuestros candidatos todavía nuestros partidos políticos todavía no aprenden a aceptar las derrotas electorales. Le pasó a Andrés Manuel López Obrador y ahora le pasó a la hermana del presidente, nada más y nada menos. Ahora, ¿por qué me preocupa el tema? Pues porque ahora sí me preocupa, a todos nos queda claro que el combate al narcotráfico ha sido uno de los temas importantes de la gestión del presidente Calderón. A lo mejor él no pensaba que fuera un tema tan grande, pero fue un tema que le fue creciendo en las manos. Entonces, lo primero que me preocupa es que de aquí rumbo a la campaña, todo lo que se diga desde las fuentes, desde la presidencia en torno al tema del narcotráfico, yo no voy a saber, tengo ya serias dudas si lo que me están diciendo es fidedigno. Digamos, si me están diciendo que vamos bien, que vamos por un rumbo correcto, que vamos ganando, o que vamos mal y vamos perdiendo. Lo que me preocupa es que se quiera usar este asunto grave y serio, que es el combate al narcotráfico, que lo use el gobierno federal como una forma de posicionar un tema de campaña. Tema que, por cierto, no le funcionó nada bien en el 2009. En el 2009 la campaña del PAN quiso ser sobre la seguridad y para que no llegara la droga a las casas de nuestros hijos y no sé cuánta cosa más. Y de todos modos perdieron cualquier cantidad de curules en San Lázaro. Entonces está claro que ese tema no es un tema muy ganador para
a la campaña, pero sí es un tema en el que el PAN está a la defensiva, entonces tengo serias dudas de cada pronunciamiento que ocurra de aquí a la elección. Y no sé el PAN cómo va a poder recuperar credibilidad al hablar de ese tema en medio de una campaña electoral. En fin, y el tercer punto tiene que ver con las coaliciones. Bueno, me queda claro, las coaliciones que vemos en México, el tipo de partidos políticos que tenemos hoy en México, yo creo que sí están fuertemente vinculados con las reglas. O sea, tenemos reglas que incentivan la creación de partidos políticos poco representativos, pero con cierta capacidad de organización. O sea, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene un partido político porque tiene capacidad de organización que otros sindicatos o que otras fuerzas sociales o otras organizaciones sociales no tienen. Y el Partido Verde Ecologista pues fue una ocurrencia de los años 90 de la que no nos hemos podido deshacer. Ahora, ¿qué pasa con las reglas? Pues que hoy en día para los partidos es muy conveniente hacer coaliciones por dos razones muy sencillas. Si haces la coalición, pues puedes sumar recursos financieros a tu campaña, y también puedes aumentar tu potencial, el número de spots que te van a tocar. Si vas en coalición, te tocan más spots que si no vas en coalición. Es así de sencillo. Ahora, ¿a quién representan los partidos pequeños en México? Pues no nos queda claro, porque cuando vas en coalición ya es muy difícil saber si la gente está votando por el partido pequeñito o por la coalición. Lo que queda claro es que al partido grande le ayuda al partido pequeño. Le presta prerrogativas, le da acceso a más spots. Y en una de esas, yo creo que la apuesta de la coalición del PRI es muy clara. La coalición del PRI con estos enemigos, partidos incómodos, pues tiene que ver con intentar conseguir mayoría en el Congreso. Yo creo que es eso. Y en el caso del PRD es lo contrario. El porcentaje electoral de votos del PRD le ha ido muy mal en los últimos años. Están por debajo del 15% de votos nacionales. Y si no es con la coalición, simplemente no consigues los recursos para hacer una campaña presidencial efectiva. Yo creo que eso es lo que nos explican nuestras coaliciones. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, y gracias también por su participación. Finalmente, doy la palabra al doctor Espinosa. Sí, muchas gracias. También para no repetir, y dado que estoy en tercer lugar y ahora parece con la salida de Francisco Aparicio podré ser el segundo lugar en las intervenciones. Bueno, yo creo que coincido en el hecho de que, por un lado, no está en el centro de las preocupaciones en términos de lo que representa en votos el tema. Este tema que preguntaba Verónica Vega, ¿no? De las propuestas en torno a ciencia y tecnología y culturales. No es su fuerte, en primer lugar, ya lo vimos, como recordaba Alberto, del problema en que se metió Peña Nieto la semana pasada, pero tampoco no reditúa, digamos, estos temas, por desgracia, en muchos votos, digamos. No es un tema, como también decía Aparicio, sexy, ¿no? Y también hay que agregar que tampoco se han desplegado los grandes temas, sino hasta las campañas, cuando se supone que empezaremos a escuchar de alguna manera algunos planteamientos en torno a ciertos temas. Hay otros que, dada la centralidad y como han sido colocados en la agenda pública mexicana, como el narcotráfico o la inseguridad, la desigualdad social o la crisis económica, que van a atraer y van a ser los temas que jalen más a los candidatos, ¿no? No tengo muchas esperanzas, tampoco conocen muy bien al tema. Recuerdo, por ejemplo, no sé si recuerden ustedes, en la elección de 2000, cuando Francisco Labastida en uno de los debates hizo una propuesta del 4%, creo, para ciencia y tecnología, y lo que atinó a decir Vicente Fox fue lo doblo. Eso nos da una idea de su concepción de lo que es esto y de la importancia de la inversión en ciencia y tecnología. Pero bueno, por el lado de la izquierda empieza a asomarse, dado los asesores
en los spots que ya empiezan a circular de Morena, por ejemplo, hay un apartado que encabeza uno de los científicos más importantes y que ha tenido un peso muy grande en la divulgación de la ciencia, como es René Drucker Colín, que ya está planteando y que está incorporado, digamos, en los spots de Morena, pero no muchos más. Esperemos que también yo tengo la esperanza muy poco fundada, como suelen ser las esperanzas, en que en las campañas resurge este tema, pero creo que va a ser muy opacado por los otros grandes temas que ocupan gran parte de la discusión nacional. Y tiene que ver con la segunda pregunta también de la compañera de la jornada. Yo creo que me preocupa muchísimo que la estrategia de Presidencia de la República sea poner en el centro, obligar a las definiciones de todos los candidatos y un poco empujar a esta idea de que quien no defiende la actual política antidrogas o contra el crimen organizado no es un patriota o es un enemigo de México, ¿no? Esto me preocupa que vaya a crecer, ¿no? Porque como que se está llegando a una visión, se pudiera llegar a una visión dicotómica del problema, de que o apoyas esta estrategia porque no hay, o es apoyar a los narcos, ¿no? O sea, no hay ninguna posibilidad de idear otra forma, de plantear una política distinta de combate al crimen organizado, cuando sabemos que las hay y que hay otras alternativas, pero creo que estamos arribando. Me preocupa mucho que estemos ante esta situación. Ciertamente, como diría el clásico, lo de Michoacán pesa mucho en el ánimo presidencial, desde luego, pero es muy paradójico porque resulta que la crítica que se le endilga al caso michoacano es que intervino el crimen organizado, pero según yo entiendo, la responsabilidad del combate al crimen organizado es de índole federal, y entonces es reconocer que la estrategia ha fallado, por decir algo. Entonces me preocupa que no se midan ni siquiera esas cosas por la efectividad del discurso y del movimiento. Y también reiteradamente se dice que los que han fallado en el combate, y por eso los índices de violencia, son los gobiernos locales, de manera que ahora el problema es de los gobiernos locales porque no asumieron plenamente una estrategia bien diseñada desde el ámbito federal. Entonces, a esto nos vamos a enfrentar en los próximos días. Yo creo que los candidatos tienen que ser muy imaginativos como para plantear alternativas a esto. Insisto, si el candidato del PAN fuera Ernesto Cordero, no se va a salir de ese discurso, es imposible, digamos, y hay cierta posibilidad tanto con Santiago Krill como con Josefina Vázquez Mota, pero va a ocupar el centro. Y finalmente las coaliciones. Bueno, las coaliciones en México son bastante pragmáticas, no son coaliciones realmente de identidad, de principios, ¿no? Sino que es cuánto me puede dar la alianza tanto para los pequeños como para el grande que se buscaría beneficiar con la alianza. 10 y 12% creo que pudiera ser el flujo del PANAL y del Verde Ecologista, que en un escenario competido pudieran ser fundamentales. De manera que es una apuesta muy pragmática en términos de decir, bueno, pues finalmente las críticas las vamos a sortear, pero finalmente lo que importa es ganar la elección, y estos partidos me garantizan. Ahora, hay que decir que con las reformas de 2007, con la reforma electoral de 2007 también cambió. Uno de los cambios, aparte de dotar 54 nuevas atribuciones al órgano electoral, uno de los cambios en el COFIPE fue la manera en cómo se cuentan los votos de las coaliciones. Antiguamente se apostaba a lo ciego, y entonces, con base en algunos números ideados en la experiencia pasada, los partidos pequeños vendían su amor, ¿no? Decían, yo te garantizo el 4% aunque fuera el 1%. Y no había problema, y salvaban el registro.
Ahora no, los votos, independientemente de cómo vayan, se van a los partidos, a los emblemas de los partidos, y un partido coaligado puede perder el registro. Es muy difícil, porque, como también decía Parisi, pues jala la tendencia, ¿no? Se benefician con el flujo de votos que lleva el candidato más fuerte, ¿no? Pero resumo diciendo, pues sí, son desgraciadamente coaliciones muy pragmáticas, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, doctor. No sé si haya una última pregunta, un último comentario. Yo quisiera una última pregunta. Ok, bueno, pues yo quisiera preguntarles, con base en todas las promesas de campaña de Felipe Calderón y sobre todo en el decálogo que prometió en 2009 y que vemos ahorita que, bueno, tal vez no todo lo que prometió lo cumplió, ¿cómo podría afectar esto a la elección y pues concretamente al PAN? ¿Creen que esto puede incidir directamente en las preferencias de la gente o la gente ya no se va a acordar? No escuché bien, no escuché bien la pregunta. La pregunta. Okay, a ver, de nuevo. La pura pregunta. ¿Cómo sí, que? Con base... ¿Sí? Ajá, ¿cómo afectaría el desempeño de Felipe Calderón con base en el cumplimiento de lo que ha prometido y el decálogo que propuso en 2009? ¿Qué tanto afectaría al PAN y a las elecciones? ¿Y de verdad creen que la gente se acuerde de esto o que no afecte a la preferencia del PAN? Víctor, si quieres responder tú para que estés ahora en primer lugar. Ya te caíste. Bueno. No, te cedo generosamente. Gracias. Bueno, según los últimos sondeos que he revisado, ha caído la buena impresión que tenía el presidente en este último tramo. Hay como dos interpretaciones respecto a esto, ¿no? Al desempeño de los gobiernos en turno y cómo le afecta al candidato de su partido. Pues está la teoría del voto retrospectivo, ¿no? Que nos dice que efectivamente es definitivo, ¿no? Es definitivo la forma en que evalúan al presidente, los resultados que obtiene el candidato de su partido. Y hay otra visión diferente en donde dice que pues el elector ya empieza a distinguir entre lo que fue un gobierno, a la vez está más informado y puede decidir su voto con base no solo en lo que ha hecho o dejado de hacer el presidente o la forma en que es evaluado. Digamos que efectivamente una caída terrible en la evaluación del presidente debería de afectar. Sin embargo, también hay que recordar que dado el presidencialismo, creo yo, en la cultura política mexicana, salvo catástrofe, los presidentes terminan bien evaluados. Así terminan su gobierno, ¿no? Y no necesariamente esto se traduce. No sé cómo evaluamos finalmente los motivos por los cuales decidimos que un presidente culminó bien. Por ejemplo, en elecciones locales lo acabamos de ver en Baja California, un gobernador muy bien evaluado, etcétera, y sin embargo su partido pierde todas las elecciones, tanto en el Congreso como en las presidencias municipales. Entonces no hay una conexión directa. Somos bastante benévolos en la valoración de las acciones de los presidentes. No he visto yo grandes saltos, no les va bien, no tienen caídas, y sin embargo no necesariamente esto se traduce en los resultados de los candidatos de su partido. Si uno ve, insisto, las evaluaciones de Felipe Calderón, pues le va mejor que a muchos gobernadores, a muchos, no le va mal, digamos, en términos de, pero que eso vaya
vaya a determinar que gane el candidato, no lo veo, no veo la conexión tan directa, no tengo evidencias, no tengo elementos para decir, salvo que fuera una catástrofe, y no la veo así en la percepción de la población, que se vaya a caer mucho la percepción que tienen de... Yo creo que la evaluación real viene después, es lo que han sufrido los expresidentes, y no pregúntenle a Carlos Salinas de Gortari, que terminó con índices elevadísimos, Vicente Fox terminó con niveles de aceptación de su gobierno altísimos, y sin embargo las elecciones fueron muy competidas, ¿no? Yo creo que no hay un patrón claro al respecto. No sé qué opina Alberto, ¿no? Bueno, yo creo que las últimas, en efecto, las últimas evaluaciones que se han hecho de los presidentes al terminar su quinto año y empezar su sexto año, el último año del sexenio, han ido bajando, en efecto, los niveles de aprobación desde Carlos Salinas hasta Felipe Calderón. Felipe Calderón ahora está pues ligeramente por encima de un 50%, respecto a Fox, bajó Fox respecto a Zedillo respecto a Salinas, y así han ido bajando. Creo que hay un proceso de reprobación ahí que no necesariamente va a afectar de la misma manera en que un presidente muy bien evaluado no necesariamente puede transmitir a su partido y al candidato de su partido pues la misma corriente positiva de evaluación. Sin embargo, si hay una suerte de voto de castigo, puede haber, esta es una de las hipótesis. Una de las encuestas que se ha hecho sobre cómo se evalúan los gobiernos panistas, pues tengo aquí datos de septiembre pasado, un 32%, si 3 de cada 10 mexicanos consideran que los gobiernos panistas son peores que los gobiernos del PRI, y 4 de cada 10 consideran que son iguales, ¿no? Y solo un 24%, que podríamos decir que es alrededor del voto más fiel y más leal de Acción Nacional, consideran que son mejores. Creo que esta es la oportunidad, en efecto, que tiene la oposición, en este caso del PRI y del PRD, para crecer durante el proceso de campaña electoral del 2012. Ahora, yo sí creo que el asunto de la inseguridad pública y las ofertas de campaña que se hicieron al principio, es decir, ahorita si se evalúa a Calderón por la creación de empleo que prometió él durante su campaña, el presidente del empleo, pues creo que va a salir reprobado, va a salir muy mal evaluado. Si se lo evalúa por los términos de su estrategia en contra del crimen organizado y del narcotráfico, en términos de opinión pública está reprobado también. Es decir, la mayoría de la población, según todas estas encuestas, opinan que se está perdiendo la guerra y que hay una estrategia equivocada en el planteamiento. Entonces, esto de alguna forma pues va a afectar. Afecta porque la gente a la hora de una campaña electoral competida, pues sí toma en cuenta el asunto de la evaluación del gobierno en turno, y creo que también como una hipótesis ir con una carga fundamental sobre el candidato del partido gobernante, que en este caso será el candidato de Acción Nacional, y como creo que va a ser Josefina Vázquez Mota, pues ella en algún momento va a tener que distanciarse del gobierno actual si es que quiere crecer como candidata competitiva. Si no se distancia del gobierno actual, pues entonces va a cargar con todas las evaluaciones negativas del gobierno actual. Y bueno, en ese término, cualquiera que sea el candidato de Acción Nacional, va a tener que tomar una posición y va a tener que empezarse a distanciar del gobierno actual para no cargar, digamos, la parte del voto negativo y de la reprobación que tiene el gobierno actual. Ok, ya no hay ningún otro comentario adicional, entonces pues damos por
concluida esta 23 videoconferencia. Les agradezco mucho a los investigadores que participaron en esta ocasión. Posteriormente les estaremos haciendo llegar su constancia de participación, así como un reporte de las notas del impacto que hubo en medios sobre este evento. Muchísimas gracias y pues también gracias a nuestros colegas ahí de difusión y de comunicación social en las sedes. Hasta luego a todos, buen día.